Pues muchas gracias, Débora. Vamos a seguir con la última charla y así, si después queda un poquito de espacio, quizá podemos hacer preguntas. Seguiremos con Antón, que nos va a hacer un poco de overview de los tratamientos con psicodélicos. Antón es psicofarmacólogo y analista científico especializado en psicodélicos, nootrópicos y otras sustancias psicoactivas. Tiene un máster en psicofarmacología y drogas, trabaja como asesor científico para empresas del sector psicodélico y como investigador, conferenciante, articulista para Cáñamo y con ONGs y programas de información y reducción de riesgos. Y acaba de escribir un libro que es un embrión. Tenemos aquí el primer ejemplar. Y nada, os dejo que os cuente más el... Hola, muchas gracias por venir. La verdad que es un honor poder estar aquí. Gracias a Carla por todo el trabajo que ha llevado a organizar esto y a todas las personas voluntarias que están haciendo salir a flote esto. Cuando fundamos este grupillo hace unos años, la Sociedad Psicodélica, la verdad que no esperábamos que la cosa fuese a ir tan bien, ¿no? Y que fuese a aglutinar a tanta gente, y es maravilloso ver que cada vez pues, hay más personas interesadas en este ámbito y que tenemos una actualidad que está repleta de noticias de psicodélicos, ¿no? Y de eso precisamente es de lo que voy a hablar yo. Voy a dar un poquito una pequeña visión de cuál es el estado actual, ya que hemos visto un poco la hard science, ¿no? Todos los estudios tan interesantes que se están llevando a cabo, un poco cómo se está traduciendo esto en el desarrollo de estas sustancias para uso médico aquí en Occidente, desde nuestro paradigma, y cómo esto puede revolucionar también las neurociencias, cómo esto puede también suponer el surgimiento de una nueva industria, ¿no? Que ahora veremos a qué me refiero con industria, y así pues transicionar mejor a las charlas de la tarde, que van a estar mucho más centradas en lo social, ¿no? en lo artístico, en todo lo que es el impacto que vamos a ver en el día a día, ¿no? Sin más dilación, pues iniciamos mi charla. Tratamientos psicodélicos, actualidad clínica, cambios de paradigma y futuro de una industria naciente. Antes de nada, un pequeño índice. Hablaremos de qué se consideran los psicodélicos, así en general, para tener claro un poco cuál es el scope del tema que vamos a hablar. Sus usos clínicos potenciales, que son muchísimos. Las fases de la investigación clínica que se suelen llevar a cabo, ¿no? Antes de llevar una sustancia a su uso médico, a la legalidad, a su autorización para uso en terapia. Las indicaciones que actualmente están aprobadas para estas sustancias, que de momento son muy pocas, pero van a crecer mucho en los próximos años, como hemos oído en las charlas de la mañana. Y los ensayos clínicos que hay actualmente en funcionamiento para autorizar el uso médico de estas sustancias, que son muchos. No me voy a parar en ellos porque queremos hacer una charla muy rápida, que no estorbe la hora de la comida para todo el mundo, pero por lo menos que os llevéis una idea de cuáles son las líneas que se están investigando, que son muchas. Luego simplemente hablaremos un poco de otras líneas que probablemente surgirán en el futuro. Cómo se trabaja con los psicodélicos en clínica, que de eso ya hemos oído mucho por la mañana, o sea que no me detendré mucho ahí. Y ver un poco cómo esto puede suponer un cambio de paradigma en el uso de fármacos en salud mental aquí en Occidente, y cómo se ve este presente y este futuro de la industria que están surgiendo, ¿no? En torno a los psicodélicos. Simplemente comentaros que las sustancias psicodélicas no son solo aquellas que consideramos tradicionalmente como psicodélicos, es decir, lo que se llaman psicodélicos clásicos, que abarcarían este lado de la rueda de las drogas, que es un modelo de clasificación muy utilizado, DMT, LSD, sino que también abarcan sustancias que se consideran psicodélicos atípicos. Por ejemplo, sustancias empatógenas, como el éxtasis, MDMA, que es una de las más avanzadas en desarrollo a día de hoy, o las disociativas, como la ketamina, que también son muy importantes a día de hoy porque es la única concretamente que está autorizada a día de hoy para uso médico de forma clínica, ¿no? que se puede administrar para tratamiento en salud mental. O sea que cuando hablamos de psicodélicos hablamos de estas tres porciones de la rueda de las drogas. Los puros, pero también los atípicos. Casi todos ellos funcionan a través de la activación de un neuroreceptor que se llama neuroreceptor 5-HT2A, que es un receptor de serotonina, pero es verdad que los atípicos, concretamente, tienen mecanismos de acción diferentes.
Por eso a veces es muy difícil establecer cuál es el elemento nuclear, digamos, del efecto psicodélico. Pero es verdad que por ahora parece que lo más sólido, lo que más consistente es en la mayoría de los ensayos es esa activación de receptores 5-HT2A o los mecanismos que luego se desarrollan más abajo en la cascada neuroquímica. Pero sobre todo ese es el neuroreceptor que interesa a nivel de investigación porque es el que parece estar más relacionado con todos estos efectos psicodélicos que se ven. Actualmente estamos en una época dorada de la investigación, ¿no? De hecho, se le llama el renacimiento psicodélico. Veníamos de unos años en los que no había habido apenas publicaciones, en los 80 y 90. Antes de eso hubo un pequeño surgimiento en Occidente de la investigación, pero bueno, terminó bastante mal, como muchos sabemos, por el tema de todos los problemas que hubo a nivel político, los problemas que hubo a nivel social y cómo pues al final fueron un poco la cabeza de turco los psicodélicos y acabaron siendo prohibidos cuando en realidad la investigación estaba arrojando unos resultados muy prometedores y no había criterios tampoco de salud pública que justificasen una respuesta tan desproporcionada como es la prohibición para uso investigador y para uso clínico, ¿no? Pero actualmente esas barreras se están salvando y estamos en un momento en el que hay muchas publicaciones y vamos a ver ahora un poco de dónde están saliendo todas estas publicaciones, ¿no? Que muchas de ellas son en el ámbito clínico, que es el que vamos a cubrir. ¿Qué usos pueden tener los psicodélicos? Hay muchísimos posibles, ¿no? Estos son un poco los más estudiados a día de hoy. El tratamiento del estrés postraumático, el tratamiento de la depresión, el tratamiento de la ansiedad, adicciones, dolores de cabeza en racimo. Esto se estudió mucho en las últimas décadas y parece que funcionan muy bien las triptaminas, concretamente. Pero también hay pues, cuidados paliativos, terapia de parejas, el tratamiento de la ansiedad social en personas con autismo, tratamiento del trastorno estrés, perdón, Obsessive Compulsive Disorder, del trastorno obsesivo compulsivo, perdón. Trastornos alimenticios, tratamientos del tartamudeo incluso. Normalmente cuando se investiga una sustancia para su uso clínico se tiene que seguir unas fases en las cuales se evalúan una serie de criterios de la sustancia, ¿no? Al principio hay una serie de estudios preclínicos en la cual se prueba in vitro, ¿no? en células in vitro, se prueba con simulaciones de inteligencia artificial o incluso en modelos animales para saber si la sustancia parece que pueda funcionar y parece que pueda ser seguro, sobre todo para humanos. Y una vez que esa fase se ha concluido, se pasa a la fase de clínica, ensayos en humanos. Empezamos a ver, primero, en la fase 1, si es un medicamento seguro, si es una sustancia que puede ser segura para el organismo humano. Se hacen en voluntarios o en pacientes sanos, personas que no tienen a lo mejor el trastorno que queremos estudiar. Una vez que ha concluido esta fase, se pasa a la segunda, en la cual se estudia si en pacientes con ese trastorno o esa dolencia que se quiere estudiar, funciona también la sustancia a nivel de seguridad y da indicaciones de que puede funcionar a nivel de eficacia clínica. Y ya por último, la fase 3, que es la más ambiciosa, la más grande, la más cara. De hecho, no suelen llegar casi todas las sustancias a esa fase 3, ¿no? Pero las que llegan suelen ser sustancias ya que parece que todo indica que van a funcionar muy bien, ¿no? En esa fase 3 se hace a gran escala, se suelen hacer multicentros, en muchos centros diferentes, y se hace pues, con pacientes de esa condición que queremos estudiar si funciona o no funciona la sustancia, se les administra y se ve si siguen cumpliendo esos criterios de seguridad, esos criterios de eficacia, y con toda esta información se elabora un documento que las autoridades reguladoras, la FDA en Estados Unidos, por ejemplo, o en el caso de Europa, la Agencia Europea del Medicamento, evalúan y dicen, vale, pues lo aprobamos o no lo aprobamos, en base a sus criterios de eficacia y de seguridad que haya estado demostrando en estas fases, ¿no? Después, incluso puede haber más fases que no sé por qué se me ha tapado, pero bueno, hay autorización y fase 4, fases de seguimiento posterior para comprobar que la seguridad sigue siendo buena, ¿no? Que no empieza a haber problemas a nivel, cuando se empieza a utilizar a nivel más masivo, ¿no? Y se empieza a administrar a pacientes ya fuera de los ensayos. Perdón. Actualmente los psicodélicos son muy prometedores, pero solamente hay uno de ellos que está aprobado para uso clínico para el tratamiento de trastornos en salud mental, y es concretamente la ketamina, o más específicamente la esketamina, que es uno de los enantiómeros que conforman la ketamina normal racémica que se administra en hospitales para temas de dolor, de analgesia. Es una sustancia que se ha llevado a ensayos clínicos por parte de la farmacéutica Janssen y que se ha sacado al mercado con el nombre comercial de Spravato, en forma de spray nasal, muy similar a lo que sería snifar, ¿no? Pero con agüita.
pero no se usa generalmente siguiendo un modelo de psicoterapia asistida con psicodélicos como hemos estado escuchando en las charlas de la mañana, sino que se está utilizando más por el efecto farmacológico directo que tiene sobre los marcadores de depresión, ¿no? Produce un efecto antidepresivo muy rápido, muy eficaz en general, y que no da mayores problemas si no se administra dosis mucho más altas en las cuales la persona puede entrar en estados psicodélicos muy profundos, ¿no? Lo que pasa es que también, como la que también es una sustancia que está autorizada para uso médico, hay muchos médicos que pueden utilizarla off-label, es decir, bajo su propio criterio, para administrársela a personas con trastornos depresivos o trastornos que puedan ser susceptibles de mejorar con terapia psicodélica e inducir estados psicodélicos con los cuales trabajar desde el modelo de psicoterapia asistida con psicodélicos. Es decir, que están como esas dos opciones, la opción de la mejora en marcadores de depresión directamente administrando una pequeña dosis y de forma regular y además en combinación con antidepresivos clásicos, o la forma de trabajo que ya implica que la persona entre en estados psicodélicos profundos y en los cuales se puede trabajar desde ese modelo que hemos estado escuchando esta mañana mucho hablar de ello, con integración, con trabajo psicoterapéutico y demás. Actualmente hay muchos ensayos clínicos en marcha con sustancias psicodélicas. Por ejemplo, aquí tenemos algunos de los más importantes. Para el trastorno de estrés postraumático, que es probablemente la indicación más avanzada a día de hoy para una pronta autorización, de hecho se habla de que para el 2023 en Estados Unidos puede haber ya MDMA legal para su uso hospitalario o bajo control clínico directo en el tratamiento del trastorno de estrés postraumático. MAPS, la Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, tiene ya en fase... Bueno, se me ha salido la barra de lo avanzado que está. Fase 3. Pero también tienen otros estudios utilizando otros modelos de intervención que también están muy avanzados. Por ejemplo, COMPAS, que estaría ya en una 2-3 o 3 reactivada, según como lo consideremos, ¿no? Pero ya también es una indicación muy avanzada el uso de psilocibina para bueno, no, esta no, perdón, es la de depresión, me he equivocado, perdonad. Pero que tiene también ensayos con psilocibina para el estrés postraumático concretamente muy avanzados, fase 2. Medicine también, fase 2 con psilocibina aquí en Europa. Para depresión, perdón, que esa es la que me había adelantado antes, COMPAS tiene su fase 2-3 ya muy avanzada, que ha dado resultados preliminares que hemos podido escuchar en las charlas de la mañana. Usona Institute igualmente también está estudiando la psilocibina para el trastorno depresivo mayor, Braxia, Cybin. Al final son muy similares los conceptos, pero bueno, en todas ellas utilizan algún tipo de sustancia con una pequeña modificación en la administración, o el protocolo de administración es diferente, o la terapia que acompaña a esa administración de la sustancia es diferente. Más empresas que están estudiando esto. En esta presentación me centro sobre todo en ensayos clínicos dirigidos a la comercialización. Estoy dejando de lado lo que son los ensayos clínicos actuales, que son en universidades que están simplemente interesadas en avanzar un poco en el conocimiento de estas sustancias, porque lo hemos estado escuchando mucho a lo largo de la mañana, ¿no? Me quería centrar más un poco en los ensayos más comerciales. Ideación suicida, hay indicaciones mucho más específicas dentro de lo que es el trastorno depresivo, ¿no? que están siendo evaluadas. La ansiedad, también una de las cosas más interesantes. Desde un principio los psicodélicos se estudiaron mucho para la ansiedad post-diagnosis terminal en pacientes que acaban de recibir una diagnosis de que, bueno, pues de que les quedaba poco tiempo, de que tenían que empezar a arreglar sus asuntos, ¿no? digamos. Y esas personas mejoraban mucho con la administración del LSD en los años 50 y 60, ¿no? Y a raíz de eso pues empezó a estudiar la ansiedad pre-mortem o los trastornos de ansiedad general. MAPS tiene ensayos con el MDMA concretamente asociados a esta indicación que os comentaba, ¿no? en postdiagnosis terminal o en enfermos terminales. También en adultos con autismo, porque es una sustancia que farmacológicamente hablando tiene unas propiedades muy interesantes para revertir de forma temporal algunas de las características que se suelen dar en el autismo, ¿no? Para facilitar esa interacción social, esa reducción de la ansiedad relacionada con la interacción con otras personas. Ansiedad generalizada.
Hay varias empresas que están metidas en esta línea igualmente. Adicciones. Hemos escuchado antes los ensayos con ibogaína, una de las sustancias tradicionalmente más interesantes para las adicciones a opioides, por ejemplo, ¿no? Pero también se estudia el uso de MDMA, el uso de psilocibina, concretamente para el alcoholismo, el uso de derivados o variantes de la ibogaína o noribogaína directamente, ¿no? Como el caso del uso en trastorno por consumo de opioides. Y otras muchas variantes, como este uso, por ejemplo, de DMT, muy interesante. Hay incluso formatos de uso intravenoso, ¿no? Para prolongar esa acción de una sustancia que farmacológicamente hablando tiene muy poquito tiempo de duración y no daría como para desarrollar una terapia, ¿no? Pero en el caso de la administración intravenosa se puede prolongar ese efecto todo el tiempo que se quiera y se puede intervenir o esperar o facilitar incluso este tipo de experiencias que puedan ser luego de un valor terapéutico. También se habla mucho del cambio de la mejora en hábitos, por ejemplo, o problemas alimenticios, ¿no? Como puede ser la anorexia o la bulimia. Y en este sentido, pues MAPS también tiene ensayos con MDMA y otras muchas empresas tienen ensayos con variantes de la psilocibina o psilocibina directamente, LSD. Hay muchos modelos diferentes, como os he comentado antes. O sea, dentro del modelo general de la psicoterapia con psicodélicos hay como muchas variaciones posibles y muchas sustancias que se pueden utilizar. Esto es muy interesante porque los trastornos neurológicos, que son uno de los grandes problemas que va a tener que enfrentar la humanidad en los próximos años, con el envejecimiento poblacional, son trastornos además muy complicados de tratar, neurológicos. La mayoría de las farmacéuticas han estado años tratando de encontrar formas pues, de retrasar la aparición de Alzheimer, por ejemplo, revertir el Parkinson, y es muy complicado a día de hoy conseguir mejoras en esta línea. Tanto es así que muchas farmacéuticas han abandonado estas líneas de investigación por ser muy caras y no arrojar ningún resultado. Los psicodélicos, como os ha comentado antes, tienen una gran capacidad, o están mostrando de momento una gran capacidad, para inducir neuroplasticidad e incluso neurogénesis. Esto significa que mediante el uso de estas sustancias se podría de algún modo retrasar, no sé si revertir, pero retrasar la aparición de algunas enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad. Esto es algo que se está estudiando por parte de muchas empresas porque es un gran filón, es algo muy interesante a nivel de salud pública y si saliese adelante sería fantástico, junto con el resto de indicaciones que he comentado anteriormente que se están estudiando, ¿no? Depresión, ansiedad, adicciones. Hay ensayos, bueno, LSD, ketamina, incluso alguno para Alzheimer ya, empezando a explorar la posibilidad de utilizarlo en este tipo de enfermedades. Otra línea interesante dentro de este uso neurológico es ayudar en la rehabilitación, por ejemplo, de problemas como puede ser un derrame cerebral o en aquellos en los que hay que reeducar al cuerpo por esa propiedad que parecen tener, ¿no? De estimular el crecimiento de dendritas y de axones y facilitar la reconexión o la modulación de los circuitos neuronales, ¿no? que salgan más plásticos, que se amolden más a las necesidades de ese momento y que de esa forma podamos acelerar procesos de recuperación después de un accidente isquémico o de un problema que haya podido dejar una parte del cuerpo sin sensibilidad o que haya que reentrenar, digamos, ¿no? También, pues lo que he comentado anteriormente, ¿no? El uso en migrañas, en problemas de dolor de cabeza por racimo, ¿no? Esto se lleva estudiando muchos años y parece que tienen mucho potencial, las triptaminas concretamente, la psilocibina y el LSD. Y además de esto que he comentado, hay otras líneas muy prometedoras. Por ejemplo, es muy famoso el caso anecdótico, ¿no? De Paul Stamets, el gran micólogo, ¿no? Que dice que superó una tartamudez después de un viaje con psicodélicos, ¿no? Esto es una posible línea de investigación. El trabajo en trastornos del lenguaje, por ejemplo, todo lo que requiera que el cerebro se reprograme de alguna forma, ¿no? Volver a estados más plásticos sobre los que trabajar y luego ya de ahí desarrollar capacidades que habían quedado de algún modo mal adaptadas, ¿no? Terapia de pareja es muy interesante. Hay algunos ensayos de MAPS en personas con estrés postraumático que han reportado grandes mejoras en la relación de parejas, que incluso se han hecho administraciones de MDMA en settings de parejas. Y es algún uso que se le dio en su momento en los años 80, antes de que se prohibiese el uso de MDMA, y parecía
que tiene mucho potencial y ahora mismo está volviendo a explorar, ¿no? Todo lo que sea, como he comentado antes, trastornos relacionados con la neurogénesis o la neuroplasticidad, ¿no? Enfermedades neurodegenerativas asociadas a la edad o no necesariamente. Y luego quería comentar brevemente que existe ahora una tendencia llamada microdosing, habréis oído hablar de ella probablemente, es bastante popular, que básicamente consiste en la utilización de dosis muy pequeñas, subperceptibles dicen, de psicodélicos para mejorar en algunas facetas del día a día, el estado de humor, la creatividad. No está demostrando, al menos de momento, que tenga una eficacia superior a la que tiene un placebo. Pero hay una cosa que sí que ha salido referenciada en algunos estudios, es muy interesante, y es que aunque no muestre esa capacidad de alterar el estado mental de la persona en el momento, más allá del placebo, sí que parece que está mostrando que aumenta la liberación, por ejemplo, de factor de crecimiento neuronal o factor de crecimiento del cerebro. Es decir, que al final sí que hay una respuesta fisiológica que podría ser interesante para el tratamiento de temas relacionados, pues eso, con neurogénesis o con neuroplasticidad, sin la necesidad de entrar en estados psicodélicos plenos, ¿no? De que la persona, pues, tenga un viaje. Bueno, brevemente, ya se ha mencionado mucho esta mañana cómo se trabaja con estas sustancias en clínica, porque muchas personas, cuando le cuentas esto de que los psicodélicos se pueden utilizar para el tratamiento de trastornos mentales, te imagina automáticamente yendo a la farmacia, comprando una caja y tomándote todos los días una dosis de lo que sea, ¿no? Y claro, la gente se horroriza. En realidad, son modelos muy diferentes, ¿no? Como hemos escuchado esta mañana. Hablamos de administraciones muy puntuales de la sustancia a lo largo de una psicoterapia convencional o adaptada, pero se busca simplemente, facilitar, catalizar, ¿no? Esas experiencias que pueden ser transformadoras, que emerjan nuevas ideas, nuevas realizaciones, ¿no? a la conciencia, que la persona tenga más material con el que trabajar luego en psicoterapia, ¿no? Y avanzar más rápido. Es como un acelerador de la terapia. Se administra siempre con un gran cribado previo, se asegura que las personas que acceden a esto son personas que no tengan problemas psicóticos latentes, que no puedan ser susceptibles a lo mejor de sufrir problemas psiquiátricos que puedan agravarse con la administración del psicodélico. Durante la administración siempre se intenta que la persona entre en estados de introspectivos, ¿no? No suele haber mucha interacción con los terapeutas. Es verdad que hay modelos en los que sí que la hay, ¿no? En el caso del MDMA, por ejemplo, hay más interacción, o en los casos de lo que se llama la psicoterapia psicolítica, ¿no? Pero el modelo ahora mismo mayoritario, que es la psicoterapia asistida con psicodélicos, hay mucha menos interacción y se trabaja más desde, introspectivamente, con cascos, con música, con unos antifaces para evitar que haya distracciones con el entorno. Toda esta forma de trabajo pues está trayendo un cambio de paradigma en el uso de los fármacos, porque tradicionalmente los fármacos pues usaban para estabilizar a un paciente mientras se desarrollaba la psicoterapia, para incluso desconectarle de esa sintomatología que puede ser muy, muy difícil de gestionar, ¿no? Pues problemas de pánico, problemas de ansiedad muy extrema. De algún modo se buscaba tapar esa sintomatología mientras avanzaba el proceso psicoterapéutico, con la esperanza de que todo mejorase para cuando la persona ya pudiese abandonar la medicación. Hablamos de usos crónicos del fármaco, usos que tienen efectos secundarios que en muchos casos llevan a las personas a abandonar los propios tratamientos, ¿no? Tratamientos largos a veces, que se prolongan durante mucho tiempo. Tratamientos que buscan ciertos cambios bioquímicos que fuerzan la neuroquímica cerebral para, de algún modo, forzar un bienestar o una estabilidad que el cerebro en ese momento no está encontrando. Y los efectos normalmente no duran más allá de lo que dura el fármaco. Es decir, en el momento en el que la persona discontinúa el consumo del fármaco, si ha mejorado suficiente en el proceso psicoterapéutico, la persona volverá a un estado mejor del que estaba originalmente. Pero es verdad que el efecto del fármaco es clave. O sea, en el momento que el fármaco no está haciendo su efecto, cambian muchos indicadores de enfermedad en ese momento, ¿no? Son terapias muy accesibles, es decir, que se busca un poco una sustancia que se pueda aplicar a mucha gente, que no haya que andar individualizando demasiado los tratamientos, que es algo mucho más complejo, más caro. Y son sustancias en general y modos de negocio que son muy interesantes para la industria farmacéutica. Son sustancias patentables, sustancias de uso diario, sustancias que la persona va a consumir con una regularidad suficiente como para generar muchos beneficios y que, sobre todo, van a funcionar para mucha gente, o deberían funcionar para mucha gente. En cambio, el paradigma psicodélico, el paradigma un poco que está entrando ahora a través del uso de psicodélicos, utiliza el fármaco para ahondar más en las causas profundas de
del trastorno, ¿no?, que la persona puede estar sufriendo. Se busca una introspección, se busca conectar con ese trastorno, más que distanciarse de él o desconectarse de él, ¿no? El fármaco se utiliza muy puntualmente. A lo mejor hablamos de 2 administraciones de psilocibina o 3 o 4 de MDMA, ¿no? Hablamos de administraciones muy puntuales con efectos muy duraderos en el tiempo, que a veces se prolongan incluso durante años, ¿no? De hecho, se está estudiando un poco eso, la duración y si un eventual futuro terapéutico para los psicodélicos sería el uso anual o el uso cada 2 años o algo muy distancia en el tiempo, ¿no? Muy diferente a la terapia actual, ¿no?, que requiere una regularidad en el consumo casi diaria, ¿no? Los cambios normalmente se están basando más en la experiencia de la persona. De hecho, muchos estudios han demostrado que la intensidad de la experiencia que la persona vive bajo los efectos del psicodélico está directamente correlacionada con su mejoría. Es decir, que si yo le doy un psicodélico a una persona y le doy la misma dosis a otra, pero una tiene una experiencia intensa y la otra no, es más probable que la persona que tiene la experiencia intensa tenga una mejoría. En cambio, la persona que ha recibido la misma dosis, pero no ha llegado a alcanzar ese nivel subjetivo de intensidad, tiene menos probabilidades de mostrar una mejoría. Obviamente, esto también tiene sus problemas, ¿no? A nivel sobre todo comercial. No son sustancias, por su potencia, que se puedan administrar a todo el mundo. Hace falta hacer un buen cribado. Las enfermedades psiquiátricas latentes pueden verse muy agravadas con una administración de un psicodélico. Hay que tener mucho cuidado, asegurarse de que las personas que acceden a estos tratamientos cumplen con todos los requisitos de seguridad, ¿no? También implican menos negocio para la industria farmacéutica porque son administraciones puntuales, son sustancias además la mayoría de ellas muy antiguas, patentes ya expiradas en la mayoría de los casos, baratas de obtener de otros medios, ¿no?, como las fuentes naturales, muchas de ellas crecen directamente en la naturaleza. Entonces, dificulta mucho la existencia de un modelo de negocio potente que pueda apoyar. Aunque es cierto que han surgido empresas en estos últimos años que se han sabido adaptar a esto y están pudiendo ayudar al desarrollo de la investigación mediante la financiación o mediante la mejora de los modelos actuales, utilizando sistemas novedosos de financiación o de negocio, ¿no? De hecho, bueno, tenemos como 2 grandes líneas de trabajo con psicodélicos. Una línea que está más orientada al uso, adaptar, digamos, la terapia y los modelos de trabajo a cómo funcionan los psicodélicos, ¿no? La psicoterapia asistida con psicodélicos, de la que hemos hablado casi todo el día, que es la principal. Y luego, en este tipo de terapias, pues se trabaja mucho sobre cómo se administra la sustancia, el contexto, el set y el setting, ¿no? Cómo está la persona, qué se hace luego con esas experiencias, lo que se llama la integración. En cambio, hay otros modelos de trabajo que están más relacionados con adaptar los psicodélicos al trabajo que ya se sabe hacer, ¿no? De psicoterapia clásica o de psicoterapia más conocida, digamos, por terapeutas y por industria. Este es el caso, por ejemplo, de algún tipo de la esketamina, en el caso que he comentado anteriormente, ¿no? Hablamos de una sustancia que se utiliza por sus propiedades farmacológicas, pero que no siempre se utiliza la experiencia que puede vivir la persona como un elemento terapéutico, sino que simplemente se administra la sustancia y se espera que la persona mejore por el efecto de la sustancia. ¿Perdón? A veces sí que se trabaja con eso, y ahora hablaré de eso ahora, con algunas clínicas de ketamina que sí que están trabajando desde el modelo de la psicoterapia asistida con psicodélicos, pero a nivel hospitalario no siempre se está trabajando con esas experiencias. Se consideran, pues bueno, algo que está ahí. La microdosis también es una forma de trabajo que sería muy similar al modelo farmacéutico convencional, ¿no? Tómese usted esto todos los días, o cada 2 días, o cada 3 días, y mejorará en su condición, y ya está. Y luego estos modelos como más psicolíticos, ¿no?, más de administración recurrente o de forma más regular, son más interesantes a nivel farmacéutico, desde luego, porque tienen mucha más consumo de la sustancia y tienen más margen, digamos, de patentabilidad en muchos casos, que no siempre es el caso de la mayoría de los estudios que están haciéndose a día de hoy. Por último, ya para concluir, quería simplemente daros una pequeña foto de cómo está el tema industrial a día de hoy con los psicodélicos, ¿no? Porque es verdad que aunque estemos en mitad de un renacimiento psicodélico súper interesante a nivel investigador, últimamente la industria ha sufrido una gran caída. O sea, lo que es el interés económico, ¿no?, los financiadores, los inversores, ¿no? Ahí, por ejemplo, os he puesto unos pantallazos de las valoraciones de acciones de Compass Pathways, de Cybin y de MindMed. Podemos ver que en el último año todas partían de una posición bastante fuerte, ¿no? Había mucho interés, mucha ilusión, ¿no?, inversora, y todo ha caído bastante.
Pero también hay que entender el contexto en el que pasa esto y por qué esto no es necesariamente una mala noticia. Estamos en un contexto en el que están empezando a salir resultados en fases avanzadas de investigación clínica, fases 2, fases 3, en las que no es tan fácil mostrar resultados espectaculares, alucinantes que se pueden ver en la fase 1, ¿no? A lo mejor cuando tienes 10 pacientes o 20, que a lo mejor dices, wow, o sea, es increíble lo bien que está funcionando esto, ¿no? Hablamos de muestras ya mucho más grandes, es más difícil que haya unos resultados tan espectaculares. Y el mercado está muy acostumbrado a lo que ha pasado estos últimos años con fases 1, fase 2, que ahora se veían resultados alucinantes. Ahora, obviamente, cuando ya hablamos de masas poblacionales más grandes, los resultados pues ya son un poco más mixtos, ¿no? Y ahí es un poco donde se ve que no son resultados tan alucinantes y la gente pues se asusta, se piensa que eso implica que no van a funcionar, pero no es para nada eso, simplemente es que hablamos ya de mundo real, no de laboratorio. También estamos en un contexto de pandemia, que ha habido se han redirigido muchos fondos de investigación hacia las infecciosas, hacia cosas que eran más urgentes en ese momento. Y asimismo estamos también en una guerra, que las guerras pues bueno, tienden a llevar a los inversores y al interés del mercado mucho a lo conservativo, ¿no? A lo clásico, a pues, materias primas, cosas que son más seguras, armas. En cambio, las cosas más innovadoras, como este tipo de cosas, pues sufren de falta de financiación, ¿no? Pero es un contexto, esperemos que temporal, ¿no? Esperemos que no se prolongue mucho con el tiempo. Luego, al ser un modelo comercial novedoso, como os he comentado antes, porque las farmacéuticas tradicionales no tienen tanto interés porque no es una cosa que puedan vender de a diario en la farmacia, sino que sea una cosa mucho más restringida, mucho más puntual, pues hay que adaptar también a lo que está acostumbrado el mercado, ¿no? Esto es un proceso que llevará años, ¿no? Que la gente entienda cómo funciona la psicoterapia asistida con psicodélicos y cómo se administra. Y eso es algo, pues bueno, que a través de la divulgación científica se está consiguiendo, pero es un proceso lento. ¿Cuál es el futuro de esta industria? Pues obviamente no se puede predecir el futuro, pero yo soy muy optimista y creo que lo que hemos visto antes, esa caída que os he mostrado de las acciones y del valor, obedece a lo que se llama el ciclo de sobreexpectación de Gartner, que es una teoría que explica cómo se desarrollan nuevamente las nuevas innovaciones tecnológicas en el mercado. Todas suelen aparecer con un lanzamiento, al principio hay un pico de expectativas sobredimensionadas, ¿no? La gente piensa esto va a cambiar el mundo, va a ser la solución a todos los problemas, empiezan a surgir muchísimas iniciativas diferentes que exploran diferentes áreas. Llega un momento en el que la realidad, o sea, pues eso, ensayos clínicos en fase 3 te muestran que sí, que es muy efectivo, pero no es tan espectacular como se esperaba, y pues cae el interés. Mucha gente dice, bueno, esto va a ser otro fallo, otra promesa falsa, otra burbuja, ¿no? Y empieza a caer el interés y entonces llegamos a lo que se llama el abismo de la desilusión. Yo creo que a nivel industrial ahora mismo muchas empresas están pasando por este abismo de la desilusión. Y lo que hace también el abismo de la desilusión es cribar, sacar a muchas empresas que eran ideas muy locas, pero que eran demasiado locas, digamos, y que no iban a sobrevivir en un contexto comercial que no tuviese tantísima inversión y tantísimo interés como había el año pasado, ¿no? Pero después ya empieza realmente a consolidarse la realidad terapéutica, es decir, que esto funciona, que esto es útil, que esto es seguro y que esto es efectivo, ¿no? Y que es lo que necesitamos ahora mismo a nivel social, porque tenemos una epidemia en salud mental. Entonces empieza a crecer y ya llegamos a lo que llama la meseta de productividad, es decir, un estado ya real en el que esto está funcionando en el mundo real como un tratamiento y que la gente pues se está beneficiando de ello. No todo el mundo, obviamente, no es la panacea, no nos va a curar todas las enfermedades, pero sí que tiene una efectividad que parece ser que es mayor que muchos tratamientos actuales. O sea que, en ese sentido, yo soy bastante optimista y, de hecho, tenemos la designación Breakthrough Therapy de muchos de estos tratamientos, ¿no? Que son terapias que los organismos reguladores, como la FDA, han designado como terapias innovadoras y, por tanto, se espera mucho de ellos, se espera que vayan rápido, se les da como más prioridad en el desarrollo, se les necesita, digamos, en el mercado cuanto antes. Sobre todo porque estamos en una crisis de salud mental. Necesitamos innovar en el ámbito de salud mental, que ha estado muchos años muy parado y está sufriendo de no poder amortiguar ese crecimiento en enfermedades mentales, sobre todo después de una pandemia, en la cual hemos visto resurgir muchos trastornos y agravarse en gran medida. También, como he comentado antes, hay que tener en cuenta esa transición del modelo más clásico de farmacéutico de te vende una pastilla al día a un modelo más orientado a la clínica y al trabajo con el paciente, ¿no? Que es hacia donde va la psicoterapia asistida con psicodélicos. No se centra tanto en la sustancia como en trabajar realmente con todo lo que la sustancia hace emerger. El futuro clínico, pues igual, no podemos saberlo, pero
todo pinta que vamos hacia un uso hospitalario, o sea, un uso muy controlado, nunca en manos del paciente, nunca en farmacias, sino en hospitales o en clínicas especializadas, como las de ketamina, que ya están surgiendo en muchos lugares y ofrecen esa forma muy interesante de acercarse a la psicoterapia asistida con psicodélicos con una sustancia que ya está autorizada y que se puede utilizar tanto off-label como para las indicaciones, en el caso del Spravato, de la esketamina. Probablemente empiecen como medicamentos de segunda línea en personas resistentes a tratamientos convencionales o personas que ya llevan años sin responder, pero quién sabe, a lo mejor en un futuro no muy lejano ya pueden ser tratamientos de primera línea dada su eficacia y dada su seguridad si siguen avanzando como están avanzando las investigaciones clínicas en fase 3. Muchas gracias. Simplemente deciros que vamos a sacar una colección de libros, sobre psicodélicos, bueno, Jenis, por ejemplo, que habéis escuchado antes su intervención, Irene, yo y otras personas, saldrán el 15 de mayo, por si os interesa. Muchas gracias a Carla por el esfuerzo y muchísimas gracias a todos por venir y seguimos por la tarde, ¿no? Bueno, bastante bien el tiempo.